predecir mejor un mundial? ¿Una leyenda de fútbol? ¿Un comentarista? ¿Un matemático? ¿Un astrólogo? ¿Un fanático de fútbol? ¿O incluso un perro? Para descubrirlo, reuní a 6 participantes completamente diferentes y les pedí hacer algo que casi nadie en el mundo sería capaz de lograr: predecir los 104 partidos de un mundial, desde el partido inicial hasta la gran final. Todos recibieron exactamente la misma quiniela. Cuando termine el torneo, compararemos todas sus predicciones para descubrir quién logró acercarse más al mundial perfecto. Pero yo también voy a jugar este experimento. Voy a escoger a uno de ellos que me represente. Si mi elección resulta ser la mejor, ustedes nada más se tienen que suscribir al canal. Pero si me equivoco, cuando lleguemos a 1 millón de suscriptores en el canal, voy a regalar 1 millón de pesos. Y lo digo en serio. Vamos a ver qué tan buena acaba siendo mi decisión. Después de escuchar a todos, ya tengo las 6 predicciones aquí en la mesa. El mundial está a punto de empezar y nadie puede hacer un solo cambio de respuesta. Pero todavía me falta tomar una decisión y voy a escoger a uno de ellos para que me represente en todo este experimento. Y me voy a quedar con el comentarista deportivo. Mi Warrior, espero no te estés equivocando, porque si no ganas, voy a tener que regalar 1 millón de pesos. Ahora sí, que empiece el mundial. Todo empezaba con el partido inaugural: México contra Sudáfrica. Parecía una predicción sencilla, pero también era nuestra primera oportunidad para descubrir cómo pensaba cada participante. Estoy preguntando quién puede predecir mejor la Copa Mundial de la FIFA 2026. Él es Jorge Campos, una leyenda de fútbol mexicano que disputó 3 Copas del Mundo y fue elegido por la FIFA como uno de los mejores porteros de la historia. Si alguien sabe lo que significa jugar un mundial, definitivamente es él. Tú tienes la experiencia de todos. A ver. Corea del Sur, México, Sudáfrica o República Checa. Le voy a picar México. México. Él es Silverio, un matemático que lleva años trabajando con estadísticas y probabilidades. Hoy quiere demostrar que los números pueden predecir un mundial mejor que cualquier persona en el mundo. Pues para divertirnos un rato, vamos a utilizar un sistema que utilizan las partidas de ajedrez. Esta formulita, la probabilidad que tienes de ganar es igual a 1 entre 1 más 10 elevado a, ahí es donde entran los equipos, el ranking del equipo B menos el ranking del equipo A. Esta resta la divides entre 400. Vamos con México, Sudáfrica o empate. México está en el lugar 15 y Sudáfrica está hasta el 60 y nos sale del 56% de probabilidad de que gane México. La probabilidad de Sudáfrica es del 22% y la probabilidad del empate 21%. Entonces claramente México tiene la ventaja. Tiene la ventaja por ser local. Okay, entonces, ese es entonces gana México. Gana México. Él es Tadeo, un astrólogo que cree que las posiciones de los astros pueden revelar mucho más de lo que imaginamos sobre el mundial. El péndulo, nosotros le preguntamos, son respuestas de sí o no. El sí me lo da hacia acá y el no me lo da como un círculo. En el caso de que sean 2 círculos o 2 hacia acá, va a ser un empate. Primero, Grupo A, México contra Sudáfrica. Gana México. Él es Carlos, un fanático de fútbol que prácticamente nació con un balón en los pies y está convencido de que puede competir contra cualquiera en este experimento. Me considero experto en fútbol. O sea, desde que tengo memoria, estoy recolectando datos. Vamos a empezar primero México-Sudáfrica. Fácil. Yo creo que México puede golear el partido. Creo que Sudáfrica, no sé si es su segundo o tercer mundial. 3-0. Él es Kenzo. Honestamente no sabemos qué va a pasar aquí, pero si termina ganando este experimento, todos los demás van a tener que dar muchas explicaciones. ¿Creen que un perro lo puede hacer? Vamos a averiguarlo. Venga. México. Él es Warrior, comentarista deportivo. Analizar fútbol es parte de su trabajo de todos los días. Y hoy tiene la oportunidad de demostrar que toda esta experiencia realmente marca la diferencia. Suele irme bien en los pronósticos, Okay. pero ahora son tantos equipos, son tantos grupos que ahí la cosa se puede complicar un poco más. México-Sudáfrica. México, indudablemente, 3-0. Y así de fácil funcionaba la competencia. Un resultado correcto significa un punto. El primer punto era para todos, pero eso estaba a punto de cambiar. Corea del Sur contra Chequia. Gana Checa. Creo que Corea del Sur viene muy fuerte. Creo que me voy por Corea. 52% para Corea. La probabilidad de República Checa sería 40%. Entonces, ¿quién va a ganar? Que estábamos viendo de Corea, República Checa, Corea. Es el más probable. Corea. Ese está bravo y ese puede definir muchas cosas. Me voy a ir con un empate. Corea contra República Checa.
Corea! Los siguientes partidos mantuvieron la competencia muy pareja, pero Carlos empezaba a aprovechar cada oportunidad para sumar puntos. Y después de solo unos cuantos partidos, estaba a punto de convertirse en el primer líder de la competencia. Qatar contra Suiza. Gana Qatar. 59% para Suiza. Suiza. Qatar-Suiza. Qatar-Suiza gana Suiza. ¡Empate! Qatar el mundial pasado, yo vi un nivel pésimo, creo que fue su primer mundial. Pero creo que en su segundo mundial vienen un poco mejor. ¿Le vas a dar el gane a Qatar? No, pero puede ser un empate. Con ese resultado, Carlos se quedaba solo en el primer lugar por primera vez. Y apenas un partido después, llegó el primer resultado que realmente nadie esperaba. Tenemos a Brasil contra Marruecos. Un gran partido. Es más probable que gane Brasil. Va a estar muy reñido ese. De los fuertes partidazo. 51% a Marruecos. Yo sí me iba por Marruecos, ¿eh? Sí, yo me iba por Marruecos. ¡Wow! El primer partido lo va a perder Brasil. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué traes? ¡Marruecos! ¿Le va a ganar a Brasil el primer partido? Eso se va a poner bueno. Veo un empate en un partido muy duro. Va a haber un penal por ahí o algo así. Ese es un juegazo, ese es un juegazo. Va a ganar Brasil. Va a ganar Brasil. Mientras Warrior dejaba escapar otro punto importante, el fanático de fútbol empezaba a demostrar que quizás sí podía ganarle a todos los expertos. Warrior había arrancado con el pie izquierdo, pero seguía completamente convencido de que podía remontar. Porque si Warrior no terminaba ganando este experimento, ese $1,000,000 iba a salir de mi bolsa. Hasta que llegó un partido que volvió a cambiar por completo la pelea por el liderato. Arabia Saudita contra Uruguay. Uruguay. Uy, también complicado. Arabia Saudita siempre lo vemos en el mundial. Gana con gol del Rayito. ¿Uruguay? Uruguay. Después de varios partidos persiguiendo a Carlos, Silverio encontró la oportunidad perfecta para recortar distancia. Ahí va a ser un empate. Silverio fue el único que logró sumar ese punto y nos daba a entender que las matemáticas podían ser una herramienta enorme. Y mientras todos estaban concentrados en esa pelea por el primer lugar, había alguien que silenciosamente empezaba a acercarse cada vez más al segundo lugar. Cada partido estaba un punto más cerca y por primera vez el segundo lugar empezaba a estar en peligro. Hasta que finalmente llegó el partido que llevaba tanto tiempo esperando. Estados Unidos, Australia. Estados Unidos. Estados Unidos. Empate. Después de tantos partidos persiguiendo a Silverio, Warrior por fin tenía la oportunidad de alcanzar. Voy con Estados Unidos. Y lo consiguió. Warrior empataba a Silverio y nuestra apuesta volvió oficialmente a meterse en la pelea por los primeros lugares. Después de ese momento, el mundial entró en su etapa más impredecible de toda la fase de grupos. Warrior había conseguido quedarse con el segundo lugar. El matemático nunca dejó de perseguirlo, hasta recuperar el segundo lugar. Mientras ellos intercambiaban posiciones, Carlos parecía estar de vacaciones en el primer lugar. Y aunque Kenzo y Tadeo seguían sorprendiendo con algunos aciertos, la pelea por el campeón ya tenía 3 protagonistas muy claros: Carlos, Silverio y Warrior. Hasta que llegó un partido que absolutamente nadie vio venir. Suecia contra Japón. Suecia. Japón. Me voy por Japón. Oh, Japón. Suecia-Japón. Empate. Warrior fue el único que logró predecir este partido, pero todavía faltaban varios partidos para terminar la fase de grupos y la diferencia seguía siendo muy poca. Lo más impresionante era que Carlos seguía manteniendo una calma increíble y Silverio sabía que un solo tropiezo de Carlos podía cambiar por completo la pelea por el primer lugar, hasta que llegó uno de los partidos más importantes de toda la fase de grupos. Tenemos a Croacia contra Ghana. Croacia. Croacia gana, lo gana Croacia. ¡Empate! Croacia. Empate. Carlos dejó escapar un punto importante, hasta que llegó el último partido realmente importante de la fase de grupos. Argelia-Austria. Todo podía cambiar en una sola predicción. Empate. Se me hace muy parejo. Empate. Argelia. Voy con Argelia. Con ese resultado, Carlos terminaba la fase de grupos como líder absoluto de la competencia. Pero esto todavía estaba muy lejos de terminar. Argentina-Jordania. Argentina. Argentina fácil. Argentina. Voy con Argentina. Y así terminaba la fase de grupos. Carlos llegaba como líder. Silverio y Warrior seguían completamente vivos y parecía que todo se decidiera en las eliminatorias. Pero justo antes de que comenzaran, me di cuenta de un problema. Hay 2 cosas imposibles de predecir: los números de la lotería
y a Jorge Campos. Así que aunque ya no podía pelear por el primer lugar, todavía había una pregunta que sí podíamos responder. ¿Una leyenda del fútbol realmente predice mejor un mundial que todos los demás? Bueno, es momento de descubrirlo. Las eliminatorias no se podían calificar igual, porque aquí ya no importaba adivinar el resultado del partido. Ahora lo importante era predecir qué selección seguiría avanzando rumbo al campeonato. Así que desde este momento, cada vez que un participante acertara qué selección avanzaba a la siguiente ronda, sumaría un punto. Con eso claro, ahora sí comenzaban los 16avos de final. Y el primer gran golpe de las eliminatorias no tardó en llegar. Paraguay acababa de dejar fuera a Alemania, una selección que casi todos tenían avanzando. Alemania. Fácil para Alemania. Ahí sí, va a ser Alemania. Alemania, Escocia pasa Alemania. Alemania. Bueno, todos menos Silverio. El matemático fue el único que logró mantener con vida esa predicción y conseguía un punto que absolutamente nadie más pudo sumar. Paraguay, Canadá. Paraguay. Pero las sorpresas estaban lejos de terminar. Poco después, Marruecos también eliminó a otro de los favoritos. Y sorprendentemente, Kenzo era el único que todavía tenía con vida esa selección. Y Marruecos continúa. Noruega y Haaland también dieron la sorpresa. Y Carlos, Silverio y Kenzo seguían encontrando puntos importantes. Mientras tanto, Francia hizo lo que todos esperaban. Francia. Fácil Francia. Vámonos con Francia. Francia, Suecia pasa Francia. Francia. Después de los primeros partidos, las quinielas empezaban a romperse, pero la pelea seguía completamente abierta. México se jugaba su pase a los octavos de final. Pues ahora justo toca México contra Noruega. México. Y nos ganan por altura, pero nada más por altura. México. 54%, sí. Sí, señor. Nos vamos al quinto partido. ¿Ves? Te digo que... Ah, Igual México. hay problemas. ¿México o Escocia? México. Conforme avanzaban los 16avos, los favoritos seguían cumpliendo con los pronósticos. Después fue el turno de España, una selección que varios participantes todavía mantenían con vida. España. 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 Argentina-España es un No, gran partido. No puede ser. Voy con España. Messi se queda ahí en 16. Sí. ¿España o Austria? España. Y mientras algunas quinielas seguían resistiendo, otras empezaban a quedarse sin margen de error. Y para cerrar los 16avos, llegó un último partido clave. Colombia consiguió avanzar. Colombia-Croacia. Colombia. ¿Colombia o Croacia? Colombia. Vamos con Colombia-Croacia. Croacia. Colombia. No te creas, quítame. ¿Se puede todavía? Sí. Quítame a Colombia. No, va a pasar ¿Croacia? Croacia, sí. Colombia contra Inglaterra, un gran partido. No. Inglaterra avanza. Colombia-Panamá. Panamá. Wow. Y aunque Carlos seguía defendiendo el liderato, cada vez quedaban menos oportunidades para cambiar la historia. Ahora sí, comenzaban los octavos de final. Canadá versus Marruecos. La selección que casi todos habían dado por perdida seguía siendo historia. Y ese riesgo que solo Kenzo había tomado empezaba a convertirse en una de las mejores predicciones de toda la competencia. Marruecos pasa. Francia también cumplió con los pronósticos. Y como prácticamente todas la mantenían con vida, nadie consiguió sacar ventaja en ese partido. Cuando Noruega también eliminó a Brasil, Kenzo volvió a sumar un punto que nadie más consiguió. Y Noruega. Llegó el partido que más nos preocupaba. México se enfrentaba a Inglaterra. Y Warrior necesitaba desesperadamente que la selección siguiera avanzando. Pero el sueño terminó ahí. La verdadera pregunta, ¿a quién le vas a dar el gane? A Inglaterra. Me duele. Me duele, pero... Tenemos Inglaterra-Argentina. Inglaterra. México-Inglaterra. Inglaterra. O sea, está difícil, Sí. Warrior perdió una de las selecciones más importantes de su quiniela y su remontada empezaba a complicarse muchísimo. España seguía demostrando por qué era una de las favoritas para levantar la Copa del Mundo, mientras Bélgica también conseguía su pase a la siguiente ronda. Y aunque Carlos seguía en primer lugar, después de los octavos de final, Kenzo empezaba a convertirse silenciosamente en la gran sorpresa de la competencia. Con solo 8 selecciones restantes, cada error empezaba a costar muchísimo más. Francia terminó con el sorprendentemente mundial de Marruecos. Mientras tanto, España seguía avanzando con paso firme. España contra Estados Unidos. España. Otro partidazo en cuartos de final, España-Bélgica. Creo que no es la mejor Bélgica, entonces España. España. Y España-Portugal. No Gran puede partido. ser. Ya me metiste ahí en problemas. Portugal. Uy, lo cambió. Y España se va a semifinal. Y aunque Carlos seguía defendiendo el liderato, la presión
empezaba a aumentar. El siguiente boleto a semifinales se definía entre Noruega e Inglaterra consiguió avanzar. El último partido de los cuartos escondía una sorpresa más. Argentina consiguió el último boleto a semifinales, pero nadie la había puesto entre las 4 mejores del mundial. Argentina contra Suiza. Suiza. Y tenemos una Argentina-Portugal. Messi contra Cristiano. Creo que es turno de Cristiano esta vez. ¿Sí? Portugal. Vamos a darle aquí la razón a Elo, al sistema. Cristiano Ronaldo le va a ganar a Messi. Argentino-Portugal. Messi o Cristiano Ronaldo. Este va a estar buenísimo. Portugal. Ya solo quedaban 4 selecciones con vida y únicamente 2 partidos para definir a los finalistas del mundial. La primera semifinal enfrentaba 2 de las selecciones más fuertes del torneo, España versus Francia, y España consiguió meterse a la gran final. Tenemos Francia contra España. Un partidazo. Francia. Mbappé se va a llevar la victoria. Francia-España, creo que Francia. Esa debió haber sido la final. 50.28 Francia. O sea, ya son decimales. Ya aquí ya es fe. Están muy cerca. Francia se va a la final. Y solo una persona había visto venir este resultado. ¡España! Sí, Kenzo, el perro acababa de alcanzar al astrólogo. Todavía faltaba conocer al segundo finalista del mundial. Argentina consiguió el último boleto a la gran final, pero hubo un detalle increíble. Nadie había logrado predecir ese resultado, así que con solo 2 partidos restantes, todo seguía exactamente igual. Antes de conocer al campeón del mundo, todavía quedaba un último punto en juego. Partido del tercer lugar, Francia-Inglaterra. Inglaterra se quedó con el tercer lugar y Warrior fue el único que logró acertar. Vamos primero con el tercer lugar. Uruguay-Inglaterra. Inglaterra. Ese punto le daba un pequeño respiro, pero el verdadero desenlace todavía estaba por llegar. Después de más de 100 partidos, todo se reducía a una sola final: España contra Argentina. España se convirtió en la nueva campeona del mundo y ese resultado terminó definiendo por completo esta competencia. Ahora sí vamos a la final. Inglaterra contra España. Kenzo, ¿quién va a ganar la final? ¡España! ¡España gana la final! Kenzo fue el único que había apostado por España como campeón. Ese último punto no solo le dio el acierto más importante de todo el mundial. El perro terminó superando al astrólogo y cerró el mundial en 4.º lugar. Contra todo pronóstico, un simple aficionado terminó derrotando al matemático, al astrólogo, a un perro, a Warrior e incluso a Jorge Campos, convirtiéndose en el ganador de toda la competencia. Muchas felicidades, Carlos. Y todavía había una cosa más que decir. Bueno, perdí. Y como ustedes ganaron, ahora me toca cumplir la promesa. Así que cuando esta comunidad llegue a 1 millón de suscriptores, voy a regalar 1 millón de pesos. Así que si quieres tener la oportunidad de ganar ese millón, suscríbete desde ahorita. Porque ahora solo queda una misión y es llegar juntos al millón. Nos vemos en el siguiente video.